Señor. Buenas tardes. Voltee a ver a su vecino y regálele una sonrisa. Dígale, ¿cómo estás? Quizá llegó temprano, quizá llegó tarde, no lo sé, pero puede regalarle esa sonrisa a su vecino y decirle, hola, ¿cómo estás? Nuestra hermana de la Soledad, aquí hay sitio, aquí al frente, mi hermanita. Un saludo también a nuestros hermanos de Jiquipilco, nos siguen a través de la transmisión y están atendiendo a su mamá, 98 años, y bueno, había malestar, pero sabemos que su corazón está aquí, ¿verdad? Nuestra hermana que dio testimonio, ella viene de Santana Anichi, aquí a la vuelta, ¿verdad? Vamos mirando cómo el Señor va trayendo personas de diferentes lados, porque seguramente Dios está haciendo cosas hermosas. Nuestra familia de aquí de San Francisco La Loma, aquí a la vueltecita, ¿verdad? Pero bueno, así es como Dios va trayendo a nuestros hermanos de Toshi. ¿Es San Jerónimo? San Jerónimo Toshi, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo la gente que necesita tener un encuentro en este lugar son atraídos, son puestos por Dios. A veces pensamos que está muy lejos el camino, pero hemos tenido esa opción de decir, puedo ir. Y cuando encuentra ese puedo ir, se da cuenta que esta es su casa. Esta es su casa. Fran, con tu esposa, bienvenidos, ¿verdad? Igual que el resto de la gente te digo, esta, si tú quieres, puede ser tu casa. Amén. Bienvenidos. ¿Vienen de mayorazgo? ¿Mayorazgo? Sí. Ok. Hemos estado hablando sobre los hechos que se avecinan, ¿verdad? Sabemos que apenas 2 semanas estaremos entrando a lo que se llama la Semana Santa, algunos le llaman la Semana Mayor, de diferentes formas, pero nosotros entendemos que es el testimonio de Dios a las naciones. El nacimiento de Jesucristo, primer testimonio, en donde Jesús se manifiesta a todo el mundo, a través de todas las naciones, mediante la Navidad. Y el segundo es la Semana Santa, donde testifica de su muerte, para que no haya persona que no sepa que Jesús vino al mundo, que Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Así que cuando los testimonios, no tenemos de la grandeza de Dios, de su majestuosidad y del grande amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Al pensar en estos eventos que vienen en unos días más, el día 5 de abril a las 11 de la mañana, solamente vamos a tener ese culto. Estaremos celebrando la Cena del Señor del año 2026. Pero es bueno repasar la historia de lo que Él hizo por nosotros. Vemos aquí una serie de pasajes que vamos a estar mirando, ¿verdad? Y sobre todo, la enseñanza que el apóstol Pablo da, dirigido por el Espíritu acerca de las cosas que acontecieron en aquella Pascua tan especial, en aquel momento tan especial cuando Jesús convivía con ellos, les lavó los pies, necesariamente vino el lavatorio de pies a sus apóstoles, aun cuando uno de ellos iba a entregarle. Nosotros tuvimos ese aspecto la semana pasada y pudimos hablar acerca de las actitudes que manchan nuestro caminar. No son acciones, son actitudes. Pero las actitudes enmarcan la intención del corazón. La intención del corazón. Y cuando la intención del corazón se marca, nosotros sabemos que tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas, cambios. Así que lavar los pies, dijo el Señor, todos ustedes están limpios, si no necesitan
más que cambiar sus actitudes. Perdón, dijo, no necesitan más que lavarse los pies. En otras palabras, lo que te está diciendo, que lo único que necesitas es tener más acercamiento a tus hermanos, necesitas tener más acercamiento a tu casa, a tu familia, necesitas tener un acercamiento a Dios a través de la oración, que cambies tu manera de vida, ¿verdad? Prácticamente es lo que el Señor nos estaba diciendo. Te estás enfriando, ven más tiempo a la oración, te estás entibiando, necesitas más de Dios, etcétera. Miramos entonces la semana pasada ese aspecto del lavatorio de pies y bueno, va a ser uno de los eventos que vamos a tener aquí el día 5 de abril, ¿verdad? Que se celebra el Pesaj. Diga Pesaj. Significa paso, nada más, o brinco. Y es precisamente el paso que hizo el ángel sobre de todas las casas marcadas con la sangre del Cordero. Cuando el ángel miraba a una casa, llegaba a una casa y iba a entrar, miraba la marca de la sangre y pasaba de largo. Llegaba a la siguiente casa y no había marca de sangre, ahí moría el primogénito. ¿Por qué el primogénito? Bueno, la Biblia nos habla de que antes de llegar a esa Pascua, ocurrieron 10 plagas y la muerte del primogénito era la número 10, perdón. Habían pasado 9. Se las voy a nombrar, no me voy a entrometer por ello porque esto es un estudio largo. Y dice la Escritura que la primera plaga fue la sangre. Todas las fuentes de agua se convirtieron en sangre. Y quizá podemos mirar aquí una cuestión muy especial, cómo el agua se va a convertir en sangre. Y tiene un antetipo para nosotros, porque la sangre es vida. Sin embargo, aquí no hablaba de vida, hablaba de contaminación. La segunda plaga fueron las ranas. Un animal que ensucia, que contamina, que marca, que se ve en la sociedad por todos lados. La tercera plaga fueron los piojos. Esos parásitos que te salen en la cabeza y solo de mencionarlos te da comezón, ¿verdad? Pero los piojos no son exclusivos de la cabeza, también hay piojos del cuerpo y hay piojos en los animales, en las plantas. Después vino otra plaga más, las moscas que todo contaminan, todo ensucian, todo echan a perder. Las moscas que las vemos libremente en muchos hogares que no son muy dados a la limpieza. Y aparecen las moscas. Después de ello, en la quinta vimos la muerte del ganado. La muerte aparente, sin ninguna causa, moría en el campo. Después de ello, aparecieron las úlceras. El ganado representaba la riqueza de las gentes. Entre más ganado, más ricos. Aparecieron las úlceras, un sarpullido que apareció en la piel como si fuese una alergia. La gente tenía comezón, se rascaba y el sarpullido explotaba como si fuese el sarampión, la viruela, la rubiola y cosas de ese tipo que dañan mucho. Mataban a la gente ocasionalmente. Después apareció otra plaga más, el granizo, que todo lo destruía porque venía con fuego. Era un hielo seco. Algunos historiadores dicen que eran fragmentos de un asteroide que chocó en la Tierra y que cayó, hielo seco. Pero al entrar a la atmósfera provocaba fuego. Ha de haber sido algo terrible, ¿verdad? Caer un granizo de hielo y donde cayera provocara fuego. Después aparecieron langostas y arrasaron con el campo. Mataron todo lo que había en el campo. Hierba verde, árboles, frutos, para causar una hambruna. Y después aparecieron, la novena plaga, las tinieblas. Se oscureció todo que no se podía ver en dónde andaban. Y era una oscuridad tal que había que pensar. Y por último, la plaga número 10, la muerte de los primogénitos, que no estuvieran cubiertos o que no estuvieran bajo la cobertura de la sangre del Cordero.
Nosotros pensamos en eso como algo histórico, como algo que sucedió. Sin embargo, quiero decirte, amado hermano, que cuando el apóstol Pablo tiene la revelación, él habla algo muy hermoso, ¿verdad? Y quiero recordarte antes de entrar en este estudio, cómo la Pascua se transfiere, la Pascua cambia, la Pascua es otro nivel. Y quiero que tú la vayas mostrando y entendiendo a ese nivel. A veces creemos que de un año a otro no cometemos errores. Claro que sí, por eso el Señor instituyó el lavado de pies, para, para pedir perdón por las faltas cometidas a los hermanos y por supuesto primeramente a Dios, por la tibieza con que hemos enfrentado la vida. Y también instituyó un tiempo de que tú debes de recordarte, y todo lo instituye a través de la Pascua. Sin embargo, muchos somos dados a decir, no, la Pascua pues, es judía, ya sucedió, y hoy tenemos la Pascua de los conejitos, de los dulces. Terrible error, ¿verdad? Así que veamos un poquito. Acompáñame a primera carta de los Corintios, capítulo 11, en el versículo 23. El apóstol Pablo está aquí hablando acerca del aspecto de revelación que él tuvo, ¿verdad? Y aquí nos va enseñando. Hoy vamos a ver el lado de la Pascua y la siguiente semana vamos a tocar la cena del Señor, ¿verdad? Son las 2 semanas que nos corresponde, las 2 semanas que tenemos que compartirte lo relacionado a estos tiempos. Semana Santa fue cambiada por un tiempo vacacional y la gente ha creído que solamente son para que tengan vacaciones. Los gobiernos fueron tocados y regalan un aspecto que no ha sido determinado todavía por la ley, ¿verdad? 2 días, jueves y viernes, para chocar con el sábado y tener días de recogimiento, días espirituales. Pero la gente, en lugar de tener días espirituales, tiene días vacacionales. Así que cambiaron el contexto, pero es lo que ha hecho el diablo toda la vida, cambiar, transformar el contexto para que la gente piense otra cosa. El apóstol Pablo está aquí y dice en el versículo 23 lo siguiente: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El apóstol Pablo no conoció al Señor Jesús en una forma física, ¿verdad? Él tiene el encuentro con Jesucristo en una forma espiritual cuando va persiguiendo la iglesia. Es tocado, renovado, transformado. Y al apóstol se convierte en un hombre dispuesto a pagar con su vida en la introducción del Evangelio, donde quiera que le va, y se convierte en un misionero, en un apóstol o embajador a los gentiles. Y dice: yo recibí del Señor. Fíjese cómo el Espíritu Santo se lo dio a él directamente. Pero esta parte, si usted la quiere ver, se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Mateo también. Y dice aquí que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Quiero recordarle que la noche empieza a partir de que se pone el sol. La noche no es cuando se oscurece. La noche es de tarde a tarde, se convierte en un día. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. El pan y el vino del memorial, el pan y el vino de la memoria. Y es una ordenanza, es una orden que el Señor Jesucristo mismo nos da a la iglesia. No es algo para que nosotros vayamos a disponer, a ver si me siento bien, a ver si me siento mal. Más adelante vamos a tocar otro aspecto el día domingo, del aspecto indigno, que es algo que ha matado a mucha gente, porque dice: ay, es que yo no soy digno. Si eres cristiano, eres digno. Él no te escogió porque tú eras digno, por tus méritos. Él te escogió por su amor y te dio la oportunidad de cambiar tu vida.
pero esa vida va a cambiar cuando tú estés apegado a Él. El apóstol Pablo enseña y lo da como un memorial a la iglesia, una memoria, hágase un memorial. Y es la razón por la cual nos obliga a ir a ver el concepto de la Pascua, ¿verdad? Aquella noche, después de haber cenado. Y la palabra cenar implicaba, era un banquete especial. No es la cena que conocemos hoy, que llegamos a casa y le decimos a nuestra esposa, trae acá los frijolitos, ¿verdad? Con unas tostadas. Y no es esa cena. La palabra cena siempre va a estar relacionada con un banquete especial. Diga, banquete especial. Y nosotros necesitamos reconocer la manera en cómo se está tomando. ¿Amén? Así que acompáñenme, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a mirar la institución de la Pascua. Habían sucedido nueve plagas y era la última, la muerte de los primogénitos. Moisés se acercó al pueblo y les dijo, ¿verdad?, lo que tenían que hacer. Ahorita vamos a ver las instrucciones. Y les dice, háganlo para que en su casa no haya muerte del primogénito. Cuando pensamos en la manera que estas plagas nos hablan, podemos mirar que estas plagas son las plagas de la miseria, las plagas que matan, las plagas que infectan nuestra vida. Esas plagas son totalmente espirituales, hermano, y podemos mirar cómo una familia se vuelve con la misma sangre de sus padres. Y si el padre fue malo, toda la familia, empezando por el primogénito. Así que necesitamos el rescate. Y esta parte es la que nos habla de ese rescate. Y dice la Escritura, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Quiero que se ponga de pie y me ayude a leerlo, por favor, ¿verdad? Vamos a leer hasta el versículo 14. Yo voy a leer un versículo, usted va a leer el siguiente. Si no trae Biblia, va a estar proyectado aquí. Y dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en sus pies, y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad. Por estatuto perpetuo. Amén. Padre, en el nombre de cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, que tu palabra, Señor, nos enseñe aquellas cosas y que tu gracia nos haga alcanzar tu sabiduría. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Siéntese, por favor, hermano. La Pascua tiene varias cosas que necesitamos entender. Primero, la Pascua representó un nuevo principio para la gente que la tuvo. ¿Por qué un nuevo principio? Porque a partir de ese momento se empezó el camino de la libertad. Los judíos marcaron sus puertas, sus dinteles con la sangre, que de acuerdo a las instrucciones que Moisés había recibido de Dios y que a su vez se las traslada, ¿verdad? Habían marcado las puertas. Entonces dice la Escritura, versículo 2, este será el principio. ¿Sabe? Cuando llegamos a la cena del Señor, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, se marca un nuevo principio. Tenemos un nuevo principio. Hemos cometido errores, torpezas, hemos puesto en peligro nuestra salvación. Sin embargo, arrastrando la cobija llegamos de un tiempo a otro tiempo, ¿verdad? Arrastrando la cobija y a veces con luchas, a veces con problemas, llegamos a este tiempo, a la cena del Señor, que ahora corresponde la Pascua el día 5 de abril. Y la Pascua tiene muchas cosas porque representa también un nuevo principio. Diga, un nuevo principio. Yo sé que en este año usted cometió errores, faltas, torpezas, equivocaciones, inclusive hasta pecados. Pero dice el Señor que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahorita lo va a ver retratado aquí, en toda la Pascua. Así que usted viene ante Dios y le dice, Padre, perdóname, porque he sido un barbaján, he sido un ruin, he sido un canalla, he sido un vil. Usted le dice como usted se reconozca, ¿verdad? Y le pide perdón. Cuando usted está haciendo eso, el Señor pone el perdón para ser alcanzado en la obediencia. No es lo mismo pedir perdón que recibir perdón. A veces hay un proceso ahí. Si usted no está listo para abandonar el pecado, difícilmente va a recibir el perdón. Entonces, la cena del Señor va a representar para nosotros un nuevo principio, una nueva oportunidad. La palabra gracia, un don inmerecido, ¿verdad? Que trae varios significados, entre ellos carisma, carismáticos, etcétera. Pero la palabra caris, que es gracia en sí, significa favor inmerecido, pero habla también de tiempo. Usted está en la gracia, está en el tiempo que Dios tiene la puerta abierta para salvación. Y solamente en obediencia usted va a llegar ahí. A veces pensamos que la gracia es el permiso de Dios para hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Dijo un hombre, ¿para qué me voy a portar bien si es por gracia? Yo no sé por qué tengo que cambiar si es por gracia. Y ahí es donde empezamos a equivocar el rumbo. Ahí es donde empezamos a quitarle el peso. Quiero que usted vea la Escritura, que si Dios no perdonó a las personas que infringían el día sábado, el día de reposo, tenían que ser muertos. Y el pecado en adelante tenía castigos bien severos. Pero hoy las personas piensan que no hay problema, no hay problema. ¿Quién es Dios? Que se espere, voy a llegar tarde, no lo voy a ver esta semana, no voy a orar con Él, etcétera. ¿Quién es Dios? Y lo que se le olvida a usted, que está viviendo en un tiempo en donde Dios otorga esa gracia para nosotros. No es amnistía, no es indulto, es un tiempo de oportunidad. Tiempo de oportunidad. Así que un día se va a cerrar esa puerta, un día se va a acabar esa oportunidad y entonces los que entraron podrán disfrutar. Será principio. La Pascua es un nuevo principio cada vez que se celebra. ¿Cometimos errores en el año? Sí, seguramente. Torpezas, equivocaciones. Cuando tocamos el lavatorio de pies, estábamos tocando que usted tiene la oportunidad de decirle al hermano, a la hermana, perdóname. Pero también tiene la oportunidad de acercarse a sus hijos, a sus padres, a su esposo, a su esposa y decirles, perdóname. Yo no hablo de una simple palabra, porque a veces somos tan hipócritas que le decimos, pues ya perdóneme, ¿y qué, no?
No, 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 no. Usted tiene que reconocer la razón por la cual está pidiendo perdón. Y sabe, empezaremos a ver el cambio. Aló. Versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, quiero que piense un momentito, nos vamos a brincar hasta el versículo 6, dice: ya tomaste ese cordero, y dice, y lo vas a guardar hasta el día 14 de este mes. Y después dice, será sacrificado por toda la congregación, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, atención. ¿Sí es correcto? Bueno, ¿cuándo se toma de las manadas? El día 10. ¿Cuándo se sacrifica? El día 14. ¿Cuántos días hay del día 10 al día 14? ¿Cuántos días hay? ¿Ya no contamos? A ver, ¿cuántos días hay? Por favor, ayúdenme. 4. Mire, quiero que piense una cosa. El día israelita es de tarde a tarde. De la tarde a la tarde del día siguiente es un día. ¿Sí? Un día. De la tarde a la tarde del siguiente día son 2 días. ¿Ya estamos en qué día? En el día 12. En el día 13 es la tarde y la tarde. Pero dice que en el transcurso del día, antes de cerrar el día, muere. Tenemos 3 días y medio. Esos 3 días y medio representan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo 3 años y medio enseñando al pueblo, 3 años y medio conviviendo con nosotros, 3 años y medio estando. Y Él muere el día, precisamente el día de la Pascua, el día del Pesaj, el día que va a ser inmolado el Cordero. Ahora, fíjense nada más, ¿verdad? Van a ser 3 días y medio. Regrese al versículo 4 y dice la Escritura: si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre harán la cuenta sobre el cordero. ¿Sabe? Sé salvo tú y será contigo toda tu casa. La salvación es familiar. La salvación alcanza para tu casa, para tu matrimonio, alcanza para tu vida, alcanza para cada miembro de tu hogar. Y aquí miramos que se ha de tomar de esa manera. Cuando Jesucristo viene a la casa de alguien, la casa se llena de Cristo a través de la palabra. Versículo 5, el animal será sin defecto. Vieron a Jesús y le dijeron: ningún pecado hemos hallado en él, ninguno. Era perfecto. Nunca pudieron acusarlo de más nada. Nunca pudieron decir hizo esto incorrecto, nunca. Lo revisaron, había una cauda de seguidores que buscaba encontrar fallas y no la encontró. Y en el versículo 6 dice que tiene que ser inmolado por toda la congregación. El sacrificio es dentro de la congregación. Cada congregación tenía que hacerlo. Por congregaciones, quizá eran por aldeas en aquel tiempo. Y luego dice: y comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, panes sin levadura. La levadura está prohibida. ¿Qué hace la levadura? Inflama. ¿Qué es lo que hace la levadura? Provoca un tamaño que en realidad no lo es al inflamar, ¿verdad? La levadura representa el pecado de muchas gentes que se sienten presuntuosas, vanagloriosas, se sienten llenas de otro aspecto. Y sabe, hace daño. Dice el Señor que no se puede comer con ello, ¿verdad? Y por último, dice que se tiene que comer apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y al finalizar el versículo 12, todas las muertes, todas las plagas, todo lo que ha acontecido, inclusive la Pascua misma, dice aquí al final del versículo 12, ¿verdad? Que es un juicio
para todos los dioses de Egipto. Amén. Diga, es un juicio para todos los dioses de Egipto. Mire, es un juicio para todo lo que está usando tu corazón, para todo lo que está engrandeciendo tu mente, para todo lo que hace equivocarte y salirte del caminar de Dios. Nosotros miramos cómo se va llevando a cabo todo eso cuando se mete en la casa de alguno de nuestra familia el licor, las drogas. Miramos cómo ahí hay un Dios, hay un diablo. Miramos también cuando se empiezan a pelear porque uno quiere la libertad de libertinaje que da el mundo y no puede acercarse a Dios. Otro adora al dinero, otro adora la fertilidad, otro adora, y poco a poco esos dioses van tomando lugar en su corazón. La palabra de Dios nos dice que todas las plagas era un juicio para los dioses de Egipto. Dios estaba enseñando que atrás de cada evento estaba enjuiciando a un Dios, y sobre todas las cosas estaba abriendo la oportunidad de una nueva vida, libertad a su pueblo. Había que pasar un tipo de limpieza. Ahora sí, ¿verdad? Será el principio, Deuteronomio 16:1. Y vamos a correr, solamente les voy a decir un poquito para que podamos mirar. Dice, guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque del mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Es un sitio escogido para ti, la iglesia. Es tu iglesia la que tiene la responsabilidad de darte la Pascua, hacerte reconocer y que sepas cuál es la enseñanza que conlleva la Pascua. Es importante. Este evento sucede una vez al año, no sucede cuando nosotros querramos. Dice que tenemos que enseñarlo a las generaciones. Dios nunca ha entregado un mandamiento a dominio o arbitrio humano. Desafortunadamente hemos visto que hay iglesias que celebran la cena del Señor cada 3 meses, otros cada 4. La iglesia romana la celebra todos los días que tiene un servicio, y si en ese servicio tiene cuatro misas, 4 veces la celebra. ¿Y sabe por qué? Porque le han dado un cáliz diferente al que tiene. Pero el diablo siempre ha sido un enemigo de la verdad. Trata de quitarle el peso y trata de quitarle la verdadera esencia a todas las cosas. Aquí dice, ¿verdad? En el lugar. Y luego menciona los meses, el mes de Aviv o Nisan, primer mes del año. Y esto representa de acuerdo a un equinoccio, ¿verdad? Que poco más o menos lo manejamos por el equinoccio de primavera. Sin embargo, no se maneja al 100%. Y dice la Escritura que hoy corresponde, porque se va llevando una secuencia, hoy corresponde el paso, el Pesaj, el día 5 de abril. El día 5 de abril, entre las 2 tardes, es Pascua para Jehová tu Dios, para Jehová nuestro Dios. Ahora pues, ¿verdad? Podemos mirar, dice, tómese un cordero por familia. Vamos a tomarnos un cordero por familia y dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, para mirar ese cordero, en el versículo 29. En aquel tiempo Jesús estaba enseñando, Jesús salía a enseñar. Y dice la Escritura que Juan el Bautista estaba también discipulando, no se había mostrado de plano. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y les dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le está dando una aseveración completamente diferente. La Pascua, el Cordero Pascual, era visto en la figura de Jesús. Él estaba mirando aquí algo más. Así como el Cordero Pascual allá en Egipto salvó a la gente, marcó sus casas, les dio un inicio de libertad, así Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, te da a ti la posibilidad de que te conviertas en un hijo de Dios. Y cuando aquí el Bautista lo ve,
lo señala y les dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 36, ¿verdad? Ha pasado un día, ha pasado dos, y dice la Escritura, y mirando a Jesús que andaba por allí, otra vez Juan le dice a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Y vuelve a manifestar y a dar testimonio de que es el Cordero de Dios. Es el que iba a marcar cada casa con su sangre. Es el Cordero que tenía que ser inmolado. Es la verdadera Pascua para la humanidad, para todo aquel que en él crea. Podemos mirar entonces que Jesús va tomando un sitio muy especial y va quitando la Pascua. No, hermanos, la Pascua judía no se va a quitar. Así que la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo enseña en el capítulo 5, versículo 7. Límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Diga, Cristo, nuestra Pascua. Los judíos tienen su Pascua, nosotros tenemos la nuestra. La gente del mundo tiene su Pascua, nosotros tenemos la propia. ¿Quién es nuestra Pascua? Jesucristo. Por eso dice aquí, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. No tenemos que sacrificar a nadie. Y en el versículo 8 nos dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, para que hagamos las cosas correctamente, que nos alegremos. ¿Sabes? Allá afuera hacen algo que le llaman la pasión de Cristo. Iztapalapa se vuelve un centro de religiosidad terrible. Ya están ahorita, ¿verdad? Mucha gente que va a participar los tienen en ayunos, los tienen en limpieza, los tienen en retiros, los tienen en... ¿Por qué? La palabra de Dios dice que nos alegremos por lo que Jesucristo ya hizo. Jesús no se quedó en la cruz, bajó de ella, resucitó. Amén. Cristo nuestra Pascua. Así que sabemos que van a manejarse dos Pascuas. Sí, la Pascua judía, que habla solamente de comer hierbas amargas y recordar el día que el pueblo judío fue sacado de Egipto. ¿Ya? ¿Verdad? Pero la Pascua nuestra es aquella donde dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado, la última Pascua, la última cena, tomó pan y les dijo, coman todos, es mi cuerpo, y hagan memoria de ello, hagan un memorial. Tomó también la copa y dijo, este es mi pacto en mi sangre que por ustedes es hecho. También hagan un memorial de ello. Y miramos cómo Pablo nos enseña que tenemos que hacer en memoria. Recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cristo nuestra Pascua, que marcó nuestras casas, marcó nuestros corazones, marcó nuestras vidas. Tómese un cordero. El cordero será sin defecto. Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Y dice aquí la escritura, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Diga, eterna redención. Jesús no va a morir cada año por nosotros, ya murió una vez y para siempre. Entonces, ¿qué es la Pascua? Vamos a recordar la muerte del Cordero. Y aquí la palabra dice que es eterna redención. ¿Saben? Muchas veces brincamos las palabras, pero la palabra redención o redimir significa rescatar o pagar un precio.
Ya sabe que usted costó un precio. Ya sabe que usted fue tasado bajo un precio, impagable por nosotros mismos. Y Jesucristo pagó por usted. A esa palabra se le llama redención, redimir. Él paga con su sangre por usted, por mí, por cada uno de nosotros, que entremos a su corazón, que estemos con Él caminando rumbo a la eternidad. Él no viene para que le vaya bien a usted. Él viene para que usted encuentre la vida eterna. Él no viene para que usted tenga más dinero o más salud. Él viene para que usted tenga la vida eterna. Pero sabe, dice la Escritura que nos marca, nos dice, soy el camino. Y mientras usted permanezca en el camino, usted encuentra la salvación. Pero dice que tenemos que cuidarla con temor y temblor. ¿Por qué? Porque nos podemos salir del camino. Y solamente en el camino hay salvación, fuera de él no. ¿Verdad? Hay camino que al hombre le parece de vida, pero su fin es de muerte. Así que si no está en el camino, se va a morir. Y la palabra muerte significa separación, como separación eterna. Aquí miramos cómo usted y yo fuimos comprados o redimidos, rescatados por el Señor Jesucristo con esa sangre. Otro de los aspectos que dice, lo vas a guardar hasta el día 14, 3 días y medio. ¿Es correcto? Marcos capítulo 15, versículo 25. Marcos 15, 25. Aleluya. Y dice así, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Sabe qué es esa la hora de la Pascua? Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Y vemos aquí que vino en el tiempo. En el versículo 33 podemos mirar, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento en que Él carga todos los pecados como Cordero de Dios. Y carga todos los pecados y es excluido de la presencia del Padre. Él se siente que está fuera de la gracia. Jesús está sintiendo que el Padre se ha apartado de su vida. Es el momento en que Jesús por sí mismo carga a la humanidad completa. Y Él pregunta, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre tan perfecto en su pureza no convive con el pecado. Y Jesucristo llevaba el pecado de toda la humanidad. Y es la razón por la cual Él tuvo que descender al infierno a dejar todos los pecados de cada uno de nosotros y resucitar al tercer día. Así que podíamos mirar varios más. Lo guardarás hasta el día 14, 3 días y medio. Jesucristo estuvo en su ministerio 3 años y medio. En Jesucristo se cumple la profecía. En el versículo 7 dice que tomáramos de su sangre. Si vemos en Éxodo 12, versículo 7 y 22. Éxodo 12, versículo 7 dice, tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes. En el versículo 22 dice, tomen un manojo de hisopo, una brochita, mójenlo en la sangre que estará en una bandeja y unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la bandeja. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para huir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará como prometió, guardarán este rito. Cuando vengan a hacerse cristianos, cuando entren a la promesa, tiene que guardarse este rito. ¿Se da cuenta usted, amado hermano, que es un rito, una ceremonia, un ritual que tenemos que manejar porque es una ordenanza que el Señor nos dio? La sangre del Cordero tiene muchas cosas. Efesios capítulo 1,
Espero que no los vaya correteando. Yo sé que esto es extenso, pero quiero darles lo más esencial. Yo estoy seguro de que usted va a leer todo esto en casa. Y en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Jesús tenemos redención por su sangre. El rescate fue por su sangre, que fue puesta en cada casa. El rescate que Él pagó fue su sangre. Y dice, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Él puso todo eso para que usted fuese perdonado. Y está dando un enfoque completamente diferente, porque el diablo trabaja en relación al pecado que lo aparta de Dios. Usted que fue creado para regresar al jardín del Edén en la eternidad. Usted que fue creado para convertirse en un hijo de Dios. Usted que fue elegido entre muchas generaciones para tener la puerta abierta. Pero usted puede echar a perder ese llamado. Y sabe que cuando tenemos este tiempo tan especial, recordamos la sangre de Jesucristo. La palabra sangre representa también su vida, ¿verdad? Y la vida de Jesucristo en nosotros nos lleva a compartirle a la gente. La vida de Jesucristo en nosotros nos lleva a orar por los enfermos. La sangre de Jesucristo en nosotros nos lleva a dar esperanza al que no la tiene. La vida de Jesucristo en nosotros reproduce lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. ¿Está la sangre de Jesucristo en usted? ¿Usted está en el camino que es Jesús? Que todo este ritual te traiga ese sentido de que usted pueda recordar las cosas grandes, maravillosas, formidables que Jesucristo hizo por nosotros. Podemos mirar aquí varias cosas, que somos rociados en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Tocando este concepto. También escribe aquí en el capítulo 1 y en el versículo 2, dice el apóstol Pedro, elegidos según la presciencia, la sabiduría de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Por primera vez aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando bajo una dimensión completa que es la salvación del ser humano. Aquí miramos al Padre, miramos al Hijo y miramos al Espíritu Santo como personas iguales en majestad, pero totalmente diferentes en función. Miramos cómo su grandeza y majestad están aquí trabajando para la humanidad, que son elegidos, que somos elegidos. Y dice que la sangre de Jesucristo nos es rociada. Y cuando se habla de rociar, se tomaba una bandejita y aventaban la sangre. Esto era en el tiempo del perdón, en el día del Yom Kippur. Se tomaba la sangre y se aventaba a la gente. Y cuando miraban que la sangre caía sobre su ropa, decían, he sido cubierto por la sangre. Esta gente ya salía y venía la gente que estaba atrás, más adelante, y el sacerdote volvía a mojar la brochita y salpicaba a las personas. Y todas las túnicas estaban manchadas, llevaban al menos una gota de sangre. Dice la Escritura que nosotros fuimos rociados por la sangre de Jesucristo, porque habla del perdón. Gracia y paz sean multiplicadas. Así que el Cordero tiene mucho que ver en todo esto, ¿verdad? Después regresamos a Éxodo capítulo 12, versículo 8. Solo para recordar, debemos de tenerlo abierto. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida, sino asada al fuego. Y en el versículo 10 dice, ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. ¿Sabes? Está hablando acerca de la decisión. La decisión de estar con Cristo no puede ser paulatina. No puedes decir, hoy decido renunciar a 20 pecados, pero de aquí a 15 días voy a renunciar a otros 20. Y de aquí a otros 20. La decisión es espontánea. La decisión habla acerca de una confirmación de su espíritu para ser diferente.
La gente no va a cambiar si maneja algo que no es decisión. La gente se transforma por la decisión que toma. Es inquebrantable, no se puede tomar poco a poco, se toma de firme. ¿Se acuerda usted cuando vino por primera vez ante el Señor? Cuando rindió su vida, cuando le dice, Señor, no puedo cargar mi vida, tómala, la pongo en tus manos. Usted decidió poner su vida en las manos del Señor. No la puso poco a poco, hoy sí, mañana no, hoy nada más los domingos, nada más quiero estar el jueves. Dice que tiene que ser total, tiene que comer totalmente. Y sabe, representa la decisión que en esa misma noche comerán en la oscuridad. Podemos mirar un poquito, amado hermano, en Deuteronomio 16, algo especial, 16, en el versículo 7. Dice, hablando de la Pascua, la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Habla del sitio. Tú no puedes tomar la Pascua del Señor en diferentes iglesias. Hoy no puedo tomarla allá, el año que viene la voy a tomar acá. No, hay una iglesia y hay un pastor que es el que está responsable por tu alma ante los ojos de Dios. Habemos muchos que andamos brincoteando de aquí para allá y sabes, yo le tengo miedo a eso al final de los tiempos, porque una persona va de este sitio a este otro sitio, luego a este otro sitio, y aparentemente ha estado en el camino de Dios. Pero ¿a cuál de esos pastores le pedirá cuentas el Señor de tu alma? ¿A cuál de esos pastores? Y cuando la gente vive sin conocimiento de quién es, generalmente no se integra. La iglesia es un cuerpo, un corporativo. Somos un cuerpo. Y en un cuerpo nos conocemos todos, ¿verdad? ¿O sí o no? ¿Sí? ¿Sí saben cómo me llama? No. ¿No? Yo a veces no sé ni cómo me llamo. Me llamo Francisco. Me dicen Pancho. Estornudo y me dicen Jesús. A veces me dicen Paco. Y cuando voy en la calle me dicen, ¿qué pasó, Mike? Ya no sé cómo me llamo. ¿Sabe? Dice la escritura aquí, las harás, comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Y después te dice las cuestiones de la Pascua. ¿Cómo será y cómo va a vivir ese tiempo? Mateo capítulo 26, versículo 26. La razón por la cual la Pascua tiene que ser comida, y dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Comer. Pero la palabra comer implica un rango espiritual muy grande. Dile al hermano que está junto a ti, oye, qué feo estás. ¿No? ¿No se lo vas a decir? ¿Por qué no se lo dices? ¿Sabes por qué no se lo puedes decir? Porque se lo va a tragar. Y la palabra tragar significa que no le encuentra el sabor. Si tú le dices a una persona algo que crea la otra persona que es un insulto, es porque está tragando un aspecto espiritual que no hay. A ver, dile, eres la mejor persona que conozco. ¿Sabe? Ahora el hombre va a sostener, se va a reír. ¿Por qué una cosa sí comió y la otra no? Bueno, cuando se habla de tragar es poner dentro, ponerlo dentro del corazón. Así como podemos poner cosas feas, podemos poner cosas buenas. Y una de las cosas que el Señor dice, esto es mi cuerpo, tomen y coman. Él habla del pan, pero el pan también transforma su vida. En el principio creó Dios al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Y dice que creó todas las cosas. Dios estaba haciendo. Ahora quiero que vean qué es lo que va a comer usted. San Juan 1:1. 1 de San Juan.
Aquí está retratando San Juan al verdadero Dios. ¿Cómo viene al mundo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y enseguida nos sigue diciendo, ¿verdad? Versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe, hermano? ¿Quién hizo el mundo? Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Usted leyó en el versículo 2? ¿Sí? A ver, vuélvalo a leer. San Juan 1:2. Dice primero, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, este era en el principio con Dios. 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. ¿Quién hizo el mundo? El Hijo. Pero el Hijo en aquel entonces se llamaba el Verbo. La palabra se escribe logos. Logos fue transmitido en el griego y significa el que hace todo. Y es la palabra de Dios que se pronuncia y el Espíritu le da poder, le da forma, le da construcción a todo lo que dice. Por eso el Padre dijo, hágase la luz. Y salió la palabra y el Espíritu empezó a hacerlo. ¿Explico? Era una proyección de Dios. Y aquí dice la Escritura que en el verbo estaba la vida, en la palabra que tú dejas que esté dentro, en la palabra que tú comes, en la palabra que tú decides obedecer, en la palabra que tú guardas, en la palabra que tú procuras. Es la palabra que te transforma. Hay personas que son completamente diferentes hoy que hace algunos años. ¿Saben por qué? Porque han dejado que Dios los forme. Hay personas sumamente inteligentes a través de la Escritura. Y hay personas que no han avanzado en su inteligencia porque la Escritura tiene un rango completamente diferente. Y es la manera en que comemos a Jesucristo. ¿Verdad? Dice que Él les enseñó el pan y les dijo, tomen y coman, que por ustedes es partido. Tomen y coman. ¿Verdad? Y esta es la función principal en la cena del Señor. Que nosotros comamos como hoy lo estamos haciendo. No se duerma, hermano. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52, hubo gente que se espantó cuando empezó a hablarles acerca de comer. ¿Verdad? Ay, Señor, pero yo no soy caníbal. Y en el versículo 52, 6:52 dice, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Él habla que para tener la vida en nosotros necesitamos comer su carne y su sangre. Pero no está hablando en un aspecto contextual, está hablando de un aspecto simbólico, alegórico. Y sabes, los judíos lo estaban tomando en una cosa material. Y dice, ¿a poco se va a hacer pedazos, se va a arrancar una mano y nos va a dar un pedazo? ¿A poco su sangre va a venir? Ellos sabían que todo esto estaba prohibido por la ley mismo. Sin embargo, era confuso para ellos. En el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Diga, tiene vida eterna. Y es la razón de que usted tiene que tomar la cena del Señor por la eternidad que nos espera. Vuelvo a decirle, Jesucristo no vino para que le fuera bien a usted en la vida, ni para que se hiciera rico, ni para que estuviera bien en salud, ni para que estuviera lleno de bendiciones. Jesucristo vino para darle el camino a la vida eterna. Amén. Y cuesta, hay un costo que pagar. Y dice la Escritura aquí, versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aleluya. Y sabe, necesitamos recordar
recordar, hacer memorial de lo que Él hizo, cómo marcó nuestras vidas, cómo marcó nuestras casas, cómo marcó nuestra existencia. Y cada año nosotros venimos delante de la presencia del Señor haciendo cuentas de nuestras fallas, errores, torpezas y decirle: Señor, Padre, yo refrendo mi pacto contigo, quiero refrendar mi vida para ti, la pongo en tus manos otra vez. Y sabe, amado hermano, aquí se encontraban estas gentes. La Escritura nos dice que ellos tenían problemas y se habían ofendido. Y en el versículo 63 Jesús les dice algo especial: el Espíritu es el que da vida, no estoy hablando de carne y sangre, estoy hablando del Espíritu que trae todas estas cosas. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece? Cuando estamos hablando de la Pascua, estamos hablando de lo que Jesucristo hizo. Allá fue un cordero que marcó las casas. Habían cumplido nueve plagas que tenían devastado a todo Egipto, porque Dios estaba haciendo un juicio en sus dioses, en lo que ellos adoraban. Adoraban al dios pulga, adoraban al dios ratón, adoraban al dios, hoy adoran a otras cosas. Hoy adoran al dios vaca, ¿verdad? Ay, no adoran al dios vaca. No, entonces, ¿por qué no quieren dejar a las vacas? ¿No adoran al dios vaca? ¿No adoran al dios oveja? ¿No adoran al dios gallina? ¿No adoran al dios dinero? ¿No adoran al dios negocio? Los dioses siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque toman tu vida. Amén. O se la das a Dios, o te la arrebata el mundo. Otra vez, o se la das a Dios, o te la arrebata el mundo. Otra vez, o se la das a Dios, o te la arrebata el mundo. Ay, pastor, fíjese que yo no puedo venir. Es que me lo impide el Dios mundo. Ah, está bien. Fíjese que no pude venir porque tengo que. Está bien, es tu Dios. Pero fíjate lo que te están quitando: la eternidad. La eternidad. ¿Sabes, hermano? El mejor precio, después que termines tu vida, ¿sabes a dónde vas? Rumbo a la eternidad. Rumbo a la eternidad. Yo estoy seguro que cuando tú mueras, hermano, va a haber fiesta en tu casa. A lo mejor no, a lo mejor los chillones van a estar ahí. Ay, pobrecito, tan bueno que era, ¿verdad? Pero no entienden que tú vas a la eternidad, que tú vas a la grandeza, que traes puesta una corona. No lo entienden y sufren. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Y sabes, hermano, cuando tomamos la Pascua sabemos que nuestra vida está marcada para la eternidad. Y mientras permanezcamos en el camino, vamos a alcanzar la vida. Permanecer hasta el fin. Nada comerás crudo, lo comerás totalmente. Es una decisión que no admite pedacitos sí, pedacitos no. Comer con entendimiento, decisión. Jesucristo es nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificada para que nosotros celebremos la fiesta con alegría. Primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Aquí el apóstol Pablo, además de toda la enseñanza que va a dar más adelante, está hablando de la manera que es la actitud. Límpiense pues de la vieja levadura. Hablaba de la levadura judaica, hablaba de la hipocresía, hablaba de la espontaneidad. Hoy podemos hablar de la vieja levadura, es lo que inflama tu corazón, pero ¿qué será? Quizá que no has dado el 100% al Señor, quizá te reservas ciertas partes que no quieres entregar o que no quieres rendir, ¿verdad? Quizá tienes una vida oculta que no has entregado al Señor, qué sé yo. Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa,
sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, no la de los judíos, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué te parece, hermanos? La cena del Señor es una celebración, porque Él murió y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre. Mientras muchos todavía quieren volverlo a crucificar y lo crucifican cada año, y vemos ahí a Magdalena y otras 20 que le acompañan llorando. Ahí miramos a los magdalenos siguiéndolo atrás, llorando, pero sin cambiar su vida. La misma levadura de antaño, la hipocresía. Gente que no quiere cambiar ni transformarse, se vuelve santo 2 días. Desafortunadamente lo estamos viendo en la iglesia. Recibir a Cristo es decisión única. Es marcar nuestra vida con la sangre del Cordero. Fíjense nada más cómo Él decía, para recibir, para comer al Cordero en la Pascua, tienes que tener puesto los cinturas, dice, fajado. Tienes que tener listo tu bastón para caminar y tienes que estar listo, ¿verdad? De tomar tu bastón y estar listo para caminar. Y cuando tú viniste a Cristo tienes exactamente que hacer lo mismo. Primero, tienes que tomar la decisión real, completa, verdadera, fajadito, como decían allá. Yo me acuerdo que mi mamá decía fajadito porque los hombres tienen que andar fajaditos para que tomen decisión de hombres. Hey, you, varones, para que tomen decisión de hombres, inquebrantable, que no se mueve. ¿Por qué? Porque tienes atrás la responsabilidad de lo que ve tu familia. Si tú, varón, te descuidas, tu familia va a sufrir. Y tú, varón, vas a tener problemas con Dios. Pero ¿sabes? Dice el Señor, fajados vuestros lomos, tu bastón en la mano y estar listo para caminar. Así es tu vida, hermano. ¿Tomaste una decisión correcta? ¿Tomaste una decisión inquebrantable? ¿Estás listo para lo que Dios diga? Tomas tu bastón en tus manos porque te va a ayudar en tus debilidades. La autoridad del Señor es el bordón, es la vara. ¿Y sabes? Dice la Escritura que nuestra Pascua es una figura y sombra de lo que es Jesucristo en nuestra vida. Éxodo 12, en el versículo 22, dice la Escritura que untes el dintel con la sangre. En el versículo 26 dice, ¿qué rito es ese? Y ustedes van a responderle, es la víctima de la Pascua, la víctima del paso, del juicio del ángel, se llama Jesucristo. Tuvo que morir para señalarte, para proyecto de vida. Tuvo que marcarte con su sangre para darte la oportunidad. Y por supuesto, dice la Escritura, ¿verdad?, que hay una víctima de esa Pascua. Allá antaño nos enseñan que tuvo que morir un cordero. No había ningún sacrificio. Tuvo que morir un cordero para que su sangre marcara las casas. Pero en el caso nuestro tuvo que morir Jesucristo para marcar nuestra vida. Y sabes, amado hermano, no es que lo recibas como tu Salvador. No le hagas ese favor a Dios. No le hagas ese favor a Cristo, porque es imposible. Pero lo que sí puedes hacer es tomar la decisión de rendir tu vida y ponerla a tus pies. Señor, prometo obedecerte en tu palabra y te reto a que lo hagas. Prometo seguir tus pasos a través de la Escritura y te reto a que lo hagas.
y que tu vida cambie, porque Él tiene grandes cosas para ti hoy. Él tiene grandes cosas para ti. No importa en qué tamaño esté tu vida, no importa en qué sitio. Él se va a llegar de esta iglesia apóstoles, se va a llegar de esta iglesia profetas, se va a llegar también evangelistas y pastores. Y sabes, hermano, Él los va a levantar y un día te va a hablar a ti y te va a decir, ¿sabes qué? Es tiempo, es tiempo. Y seguramente tú vas a tener en una mano tu profesión, tus negocios, tus ocupaciones, tu oficio. Pero en la otra mano estará el llamado de Dios que te dice, te doy el privilegio de convertirte en un colaborador de la grande obra de Dios. Y es cuando tú vas a decir, mi profesión, mi casa, mi familia, mi vida, toda la rindo ante ti. ¿Será muy difícil que le digas hoy que tú rindes tu vida? A lo mejor un día le dijiste, te recibo como mi Salvador. No, hermano, graso favor le hiciste al Señor. Ningún favor. No puedes hacerle favor a Dios, pero puedes decirle, pongo mi vida en tus manos. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Soy débil. Soy una persona que tiene muchos conflictos. Soy una persona con una identidad dispersa. Soy una persona que no tengo una identidad definida. Pongo mi vida en tus manos, Señor. ¿Quieres hacerlo? Mira, amado hermano, hay muchas personas que recibieron a Jesucristo como su Salvador, le hicieron el favor. Y su vida nunca cambió. ¿Y sabes por qué? Por eso, porque le hicieron el favor a Dios. Pero ¿por qué no le dices hoy que tú rindes tu vida a Él? Que pones tu vida en sus manos y que te comprometes a la obediencia. ¿Podrás hacerlo? Te voy a retar, hermano. La Pascua nos recuerda el sacrificio de Jesús a nuestro favor y representa el principio de la eternidad. Y cada año refrendamos ese principio mediante el pacto. Recordamos al tomar el pan, al tomar el vino, refrendamos lo que ya hicimos. Dice el Señor aquí, ¿verdad? Que ¿quiénes la pueden recibir? Mira, hermano, hay un juicio que va a llegar y habla acerca de los dioses y la sangre les será por señal y vimos cómo fuimos señalados, ¿verdad? Entonces, acompáñame en Éxodo 13, ya terminamos. En el versículo 9, Éxodo 13, versículo 9, y quiero que veas esto, amado hermano. La Pascua se ponía la sangre en los dinteles, los postes de las casas, pero aquí dice la Escritura, Éxodo 13, 9, dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y se refiere a la Pascua, una señal y un memorial. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor aquí. Y terminando le vamos a decir, Señor, el año que viene lo celebraremos en tu presencia. Deuteronomio 16:1 se hace en honor a Dios. Deuteronomio 16:1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Se hace en honor a Dios, reconociendo su grandeza, de cómo nos sacó. No salimos por nuestras fuerzas. Y dice el versículo 11, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano, y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios
hubiera escogido para poner allí su nombre. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás cumplir estos estatutos. Lo harás por Dios, ¿verdad? ¿Quién lo puede hacer, hermano? Dice, para celebrar la Pascua tienen que ser circuncidados. Y la gente que es circuncidada es el pueblo judío, pero él habla acerca de una circuncisión que se da en el corazón. La circuncisión que se hace en el espíritu, que te hace apto, que te hace diferente, que te lleva. La circuncisión del corazón es tu corte con el mundo. Te va a quitar aquellas cosas que te estorban para que tú seas tenida como una criatura nueva. Él está hablando acerca de cambiar tu vida, de cambiar las cosas. Y cuando celebramos la Pascua, dice que tenemos que hacerlo por estatuto perpetuo. Y nos da instrucciones para la posteridad. Yo recibí lo que el Señor Jesús me enseñó y nos lo entrega. El día 5 de abril estaremos teniendo ese ritual. Pero mientras, amado hermano, la enseñanza tiene que recordarnos quiénes somos, por qué somos y para qué somos. Y seguramente tú eres una persona diferente, nueva. Si no, no estarías aquí. Hoy es día domingo y la gente se regocija con su descanso, tiene sus juegos, tiene sus paseos y no le da tiempo a Dios. El descanso empieza en tu espíritu. Cuando tu espíritu está correcto, el descanso vendrá. Yo quiero invitarte hoy, amado hermano, si no has rendido tu corazón a Dios, lo puedes hacer hoy. Y hermano, otra vez, vuelvo a insistir, si no lo has hecho. Si no lo has hecho, es tiempo de que tú lo rindas. El día 5 estaremos tomando la cena del Señor y vendrá tanto la gente que se reúne en la tarde como nosotros. Este lugar se va a llenar, ¿verdad? No va a haber otro culto, todos vamos a estar aquí. Las sillas irán a separar. Se te va a entregar un poco de vino, una copita, se te va a entregar un trozo de pan. Pero dice la Escritura que exige un requisito. Si eres extranjero, tienes que ser circuncidado. ¿Qué significa la circuncisión? Dice, es tu ruptura con el mundo. Cuando una persona recibe a Jesucristo, rompe con el mundo por decisión propia. Y esta es la parte que yo quiero llegar, hermano, a que hoy circuncides tu corazón, a que el día de hoy le digas: Jesús, esta es mi vida y la pongo a tus pies. Quizás no lo has entendido, pero sabes, Él marca, Él ya pagó por tu sangre, Él ya pagó por tu vida y marcó tu casa para salvación. Pero solo tú le puedes decir: no entres a mi hogar. Solo tú le puedes decir: no entres a mi vida. Te invito pues, hermano, a que te pongas de pie y le digas: te invito, Señor, a que tú seas el dueño de mi existencia. Apenas hace unos días lo hicimos con unas personas y pasaron aquí al frente y le dimos gracias a Dios por su vida. Pero sigo con la idea de que no son todos. Muchos nacimos en la costumbre, venimos de familias cristianas y nunca le dijimos al Señor: renuncio a mi vida para ponerla en tus manos. Y quizá hoy sea un buen momento. Unos lo hicieron y pudimos orar por ellos, pero quizá tú no lo has hecho, hermano. Y dice el Señor que para que participes de la sangre de Jesucristo, necesitas haber sido rescatado. No puedes tomar un memorial sin entender quién eres o cómo eres. Te invito a que te pongas de pie. Te invito a que si no has recibido a Jesús, pases al frente. Queremos orar por ti.
Queremos decirle al Señor gracias por la oportunidad de la vida. En este mi hermano, en esta mi hermana. ¿Habrá alguno que no ha hecho esa oración? ¿Habrá alguna persona que no ha hecho esa oración? ¿Sí? No se muevan los demás si no tienen que moverse. Solamente el grupo de alabanza va a pasar y los demás, por favor, estén en su lugar. Amado hermano, ¿no lo has hecho y te gustaría poner tu vida en las manos de Dios? Es un tiempo. Inclina tu rostro y dile: Padre, hermano Juan, venga por favor, ayúdame a orar aquí. Bendito Dios y Padre celestial, es en el nombre de Jesucristo que te rogamos que tomes la vida de mi hermano, que ha renunciado a caminar sin ti. Ha puesto su vida en tus manos, oh Dios. Te ha reconocido como el único que puedes cambiar su existencia. Ha solicitado a través de ello también el perdón de sus pecados al poner su vida, sabiendo que tú eres el único que otorga el perdón. Hoy te suplicamos que su vida sea guardada en tus manos y que la vida nueva, Señor, florezca en todo su interior. Guárdalo, Señor, en su caminar. Protégelo en su andar diario, Señor. Se ha puesto el cinturón de verdad. Ha tomado el bordón, Señor. Ha tomado la vara para caminar siguiendo tus pasos. Y empieza a caminar el sendero de vida, siguiéndote. Guárdalo, Señor, en todo lo que haga, en el nombre de Jesús. De igual manera te suplico, Señor, que tu gracia fluya. Toque a cada miembro de la iglesia, Señor, que lo está haciendo ahí en su lugar, que lo está haciendo ahí en su sitio. Padre, bendícelo, guárdalo, dale sabiduría y entendimiento, para que de aquí a 15 días, Señor, celebremos juntos la Pascua. Estemos recordando ese memorial de que Jesucristo murió por mí y también por ti. Y todos los que lo hemos recibido, todos los que hemos reconocido que Él es el dueño de nuestra vida, podemos celebrar esta gran fiesta. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso por la decisión de nuestro hermano. Te felicito, hijo. La mejor decisión. La mejor decisión. Que Dios te bendiga.